Buenos días a todos, a esta mesa redonda en la que vamos a hablar sobre la inteligencia aplicada a la movilidad internacional y a la internacionalización de empresas. Quería daros las gracias a todos, como comentábamos antes, por haber sacado este hueco para compartir con nosotros, para poder estar en una mañana como hoy en día que el tiempo es tan importante. Pues el contar con ponentes y con asistentes de este nivel, la verdad es que es un placer y es un honor, como siempre. Y la verdad es que después de tanto tiempo también apetecía volver a ver caras conocidas y la verdad, bueno, pues bienvenidos a todos a esta mesa redonda. Hoy vamos a contar con Beatriz Martín, subdirectora de Desarrollo de la Cámara de Comercio de España, con Ángeles González Vizgil, secretaria general del FEX, con Daniel Villegas, fundador y CEO en LISA Institute, y con Paula González Nagore, que es responsable de inteligencia en fuentes abiertas en Future Space. Además de mí, que como ya conocéis, soy Genelva Chavarri y actualmente soy fundadora y managing director de Lincoln Intelligence. Bueno, sin más dilación, como vamos con unos minutitos tarde, vamos a empezar con Beatriz, que ella nos va a hablar desde la Cámara de Comercio de España y nos va a explicar por qué es importante incorporar la inteligencia a los procesos de las organizaciones, particularmente en el contexto actual. ¿Me oís bien? Que antes tenía problemas. Perfecto. Sí, perfectamente. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Genelva, por contar con la Cámara de España para esta jornada que es de enorme interés, sin duda, para las empresas. Y es que efectivamente es necesario concienciar al sector empresarial y muy particularmente a sus directivos de la importancia que tiene aplicar la inteligencia a los procesos de sus organizaciones y, por supuesto, al aspecto que vamos a tratar hoy en particular, que es la internacionalización y la movilidad internacional. La inteligencia aplicada al ámbito empresarial es un factor clave, desde luego, para la compañía y es un refuerzo también la toma de decisiones y contribuir de esta forma al éxito de la empresa. No tantos años podíamos decir que no contábamos, nos costaba encontrar información para tomar. Ahora ocurre totalmente lo contrario. Las nuevas tecnologías han puesto a disposición de todos, han puesto a disposición de las empresas una cantidad ingente de información, pero lo que es cierto es que la información por sí misma, el real valor añadido que se deriva precisamente de la adecuada utilización, es decir, de contar con información debidamente tiempo y de forma precisa. Que las empresas, además de conocer sus propias fortalezas, las amenazas y las oportunidades. ¿No me oís bien? No, se te entrecorta, o sea, estás hablando y a veces estás hablando bien y en otros momentos como que salta como una especie de mute o algo así. Pues es que no lo sé, porque tengo el micrófono aquí delante. Voy a apagar. Es la primera vez que estoy en esta sala, con lo cual, bueno, espero que funcione lo mejor posible. Perfecto. Como decía, es importante que las empresas conozcan las amenazas y las oportunidades que ofrece el contexto en el que se encuentran. Es importante, por lo tanto, que realicen análisis de riesgos y de amenazas a las que se enfrentan en ese contexto, de tal forma que puedan anticiparse ante posibles situaciones que pueden ser perjudiciales para la empresa. Y esto es especialmente importante en el contexto actual de
crisis económica inicialmente derivada de la pandemia, de la que parecía que estábamos recuperándonos, pero que se ha vuelto a agravar como consecuencia de la guerra en Ucrania y que ha derivado en un contexto económico enormemente complejo, muy volátil y un contexto de una incertidumbre casi sin precedentes. Precisamente en estos contextos, en estos escenarios económicos tan delicados y tan complejos, se ha demostrado, y así ocurrió en la crisis del 2008, que las empresas tienen muchísimo mayor... Se te vuelve a ir un poquito, sí. Esta última parte... Ahora se me vuelve a oír. Ahora sí, perfecto. No, no te preocupes, no te preocupes. Cuando lleva un tiempo se para. Decía que precisamente en estos contextos tan delicados como sucedió en la crisis de 2008, se demostró que las empresas son mucho más capaces de adoptar medidas eficaces y eficientes, pero sobre todo mucho más dispuestas a adaptarse al cambio. Y ahí una de las mejores herramientas para liderar este cambio tan importante en contextos de la inteligencia. La crisis de 2008 también puso de manifiesto que las empresas más internacionalizadas, es decir, las empresas que contaban con una base de clientes más diversificada desde el punto de vista geográfico, han sido las empresas que mejor resistieron ante la crisis y que mejor salieron de la crisis. Gracias al proceso de internacionalización, estas consiguieron mejorar su competitividad. Además, invirtiendo en... Y además fueron capaces de crear empleo de mucha más calidad y con mayores salarios. Es decir, que se generó por esta internacionalización un círculo virtuoso que además se extendió al resto de la economía. Pues bien, esta internacionalización... Te has vuelto a ir, Beatriz, por completo, además, esta vez. Siento, otra vez... Ya, ahora estás, ahora estás. No, y te vuelves a ir. Es como si dejara de conectar el micro, quizá. Estos son los problemas del directo, ya sabemos todos cómo va. Ahora he intentado conectar los cables. No sé qué más puedo hacer. Lo siento muchísimo. No te preocupes, no te preocupes. Precisamente la internacionalización requiere esfuerzos en el ámbito de la inteligencia, pero esfuerzos que van más allá de la seguridad y que requieren analizar mercados, requieren analizar clientes, analizar competidores y todo ello para mejorar la toma de decisiones. Cualquier empresa, independientemente del tamaño y de la dimensión, pero particularmente las empresas que van a iniciar los procesos de internacionalización o aquellas que ya están internacionalizadas, requieren de un conocimiento mucho del entorno en el que van a desarrollar su actividad. Y si los procesos de internacionalización aumentan, también aumentan los desplazamientos del personal al exterior, del personal de las empresas al exterior. Me refiero a desplazamientos tanto desde el punto de vista de viajes semipermanentes, pero también simplemente de supervisión o viajes para la implantación de determinado negocio. En este caso, las empresas necesitan productos de inteligencia y para los viajeros en cada uno de sus desplazamientos al exterior. En este caso, me refiero a sistemas adecuados de alertas, de atención sanitaria, de geolocalización, y llegado el caso de apoyo a la evacuación, si fuese necesario. De tal forma que el deber de cuidado se impone tanto como factor de retención de los trabajadores como una obligación legal, evidentemente. Todas estas evidencias no son conocidas
o no son aplicadas por una gran parte del tejido productivo español. La evidencia indica que son las empresas de las economías más avanzadas las que más inciden en la aplicación de la inteligencia en sus procesos. Países como Estados Unidos, como Canadá, en Europa, Reino Unido, por ejemplo, Suecia, son países que van a la vanguardia, digamos, en la aplicación de la inteligencia. En España, el monopolio de la inteligencia, digamos que lo ostenta básicamente el Estado, sobre todo en lo que se refiere a la lucha antiterrorista, pero es cierto que en los últimos años, y precisamente de la mano de la internacionalización, numerosas empresas que están promoviendo la utilización de sistemas de inteligencia y han surgido múltiples empresas de las que tenemos buenos ejemplos en la mesa que ofrecen servicios de inteligencia. No obstante, como digo, y aunque está empezando a implantarse la inteligencia en el tejido productivo español, los niveles de implantación son muchísimo más inferiores que en los países de nuestro entorno y además los que lo hacen son básicamente las grandes empresas. Es decir, que queda mucho recorrido en la pequeña y mediana empresa. Ahí, como sabéis, la Cámara de Comercio de España tiene entre sus funciones, que nos atribuye la ley que nos rige, el impulso a la internacionalización y la competitividad del tejido productivo español, particularmente de las pymes. Pues bien, conscientes del momento tan estaban pasando como consecuencia de la crisis económica de la pandemia, pero también conscientes de la oportunidad que supone la internacionalización, que las pymes y mucho más si van acompañados de herramientas de inteligencia, elaboramos junto con el Consejo General de Economistas, lo elaboramos el año pasado, con el Consejo General de Economistas de España y con Two Worlds Collaborative Intelligence, una guía sobre seguridad y inteligencia estratégica para pymes. Tenéis acceso a la guía en la página web de la Cámara y estaré encantada de hacerosla llegar si estáis interesados. La guía pretende fundamentalmente animar y a la vez ayudar a las pymes a aplicar esta herramienta de inteligencia en su toma en sus procesos y su toma de decisiones, fundamentalmente en lo que se refiere a... Como sabéis, y ya termino, las pymes suponen más del 99% del tejido. Salir de la crisis en 2018 para la consolidación del crecimiento después, y estoy convencida de que van a seguir siendo el eje vertebrador de la salida. La internacionalización va a ser clave y ahí será clave también la aplicación de herramientas que ayuden a que este proceso de internacionalización se realice de forma adecuada. Herramientas como la inteligencia. Y termino aquí, perdonadme por todos los problemas técnicos que ha habido y simplemente decir que animar a las empresas a que efectivamente utilicen esta herramienta de gran utilidad para todos los procesos de la empresa, pero muy, muy importante y fundamentalmente en el contexto actual para la salida al exterior del tejido productivo. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Beatriz. La verdad es que nos ha quedado muy, muy claro y para ser una primera intervención creo que ha sido esclarecedor para muchas de las personas que estamos escuchando. Bueno, como al final la inteligencia, que todos al final, como dices tú, la asocian al Estado, al CNI, y quizá es por ahí, por lo que la gente no termina de encajar esta herramienta en su día a día. O en otros ámbitos, como puede ser el ámbito empresarial, etcétera, etcétera, pues creo que es muy importante la visibilidad que dais desde la Cámara y cómo ayudáis y cómo facilitáis esas herramientas y esa guía, ¿vale? Para al final pues, proporcionar a cada empresa el mejor escenario, con las mayores posibilidades de éxito y con las mejores herramientas a vuestra disposición para que puedan hacer esa internacionalización primero y esa movilidad internacional del talento humano después con éxito. Entonces, daros las gracias y la verdad es que bueno, os seguimos muy de cerca como siempre y es una maravilla poder contar con vosotros en el día a día y en mesas como esta.
Gracias a vosotros. Gracias. Ángeles, del FEX. El FEX es una asociación que está constituida por empresas con presencia internacional. Por lo tanto, son expertos en procesos de internacionalización de personas. En todo este tiempo, Ángeles, entiendo que habéis tenido decenas de experiencias en las que la inteligencia ha sido clave para alcanzar el éxito en los proyectos de internacionalización de vuestros asociados, ¿no? Así es, Yenerva. Muchas gracias por contar de nuevo con nosotros para dar nuestro punto de vista desde el Siempre. ámbito de la empresa. Y bueno, como hemos comentado tú y yo, preparando este evento, la inteligencia se lleva aplicando en las empresas hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no lo llamábamos inteligencia, le llamábamos seguridad. Y cuando se realizaban desplazamientos, pues depende del tamaño de la compañía y su madurez en los procesos de internacionalización, pues podían disponer de un departamento de seguridad que informaba, formaba y acompañaba a la persona que se desplazaba durante todo su desplazamiento, ¿no? Entonces, yo creo que es importante identificar qué entendemos por este concepto de seguridad desde el ámbito del responsable de personas en una compañía, en una empresa, ¿no? Y he encontrado, investigando un poco sobre este tema, una definición que me ha encantado y permitirme que os la lea, ¿no? Porque creo que define mucho lo que es el sentir humano, ¿no? en este aspecto, porque al final la seguridad es para las personas. Y bueno, esta definición sería que seguridad es el deseo de encontrarnos y sentirnos libres de todo daño o amenaza, tanto en el presente como en el futuro. Y realmente llamamos seguridad a las condiciones que posibilitan y que garantizan el cumplimiento de ese deseo, ¿no? Desde la empresa se quiere poner una especial atención en estos aspectos, ¿no? ¿Cómo podemos posibilitar y garantizar el cumplimiento de ese deseo? Yo creo que es muy acertado, ¿no? en lo que estamos hablando hoy. Las empresas, cuando han desplazado a sus profesionales, es verdad que ahora hay un volumen de desplazamientos muy diverso, muy distinto, la movilidad internacional ha evolucionado en el tiempo muchísimo. Vivimos en un entorno geopolítico muy concreto, muy intenso, y donde se ha puesto ahora en valor aquello que se llevaba haciendo durante mucho tiempo, pero de una forma quizás menos visible, ¿no? Y más limitado a aquellas grandes compañías que podían permitir tener departamentos de seguridad para sus empleados. Al final hay que tener una serie de factores en cuenta cuando tú desplazas colectivos a determinados países con unas características de riesgo importante. Y hablamos como potenciadores de riesgo aquellos factores políticos e institucionales que puede haber en los países identificados o donde va a ir el trabajador, factores económicos, geográficos, medioambientales, socioculturales y por supuesto tecnológicos. Ahora el tema de la ciberseguridad lleva ya un tiempo muy candente y ahora más que cada vez que encendemos el televisor y ponemos unas noticias estamos hablando de temas de inteligencia y de seguridad y de espionaje, ¿no? Pero esto ha existido siempre. Mandabas a una persona a un país como por ejemplo México, que se considera de alto riesgo, y en mi experiencia cuando estuve trabajando en Telefónica, lo primero que se hacía era darle una formación a esa persona que iba a México sobre qué aspectos tenía que tener en consideración para preservar su seguridad, qué riesgos podía encontrarse y qué herramientas la compañía le podía ofrecer para mantener su seguridad. La compañía informaba y formaba. Luego, si esa persona saltaba esa, digamos, directrices que hasta cierto punto en el ámbito de seguridad se le podían dar y tenía un incidente, pues hasta cierto punto la empresa como que sí, iba a ir siempre, ¿no?, a ayudarle, pero bueno, se eximía entre comillas, nunca vas a dejar a un trabajador No, desprotegido. nunca, pero es verdad que Pero era claro importante. que es importante, con lo cual yo sí que quería poner de manifiesto la importancia que tiene la información y la formación sobre el destino donde esa persona va a desempeñar su labor profesional. Porque es verdad que el mundo es muy cambiante, el contexto geopolítico va evolucionando ahora con las realidades que nos están tocando vivir, tanto por la época de confinamientos, del lockdown y el COVID, donde yo me sentí encerrada, ¿vale? Al final es
te sientes insegura. Hay gente que psicológicamente se ha sentido muy afectada porque se siente insegura. De la misma manera, esa inseguridad se puede tener si vas a un país sin la información adecuada. Por eso esos informes país de riesgos que te puedes encontrar forman parte de la gestión que tienen que hacer las áreas de recursos humanos y de movilidad internacional en las compañías, ¿no? Luego yo creo que marcó un antes y un después bueno, ahora no me sale, el ataque, no, el ataque del 11S, ¿vale? Vale, Marcó sí. un antes y un después en el ámbito de la inteligencia y de la seguridad. Yo creo que hasta el 11S estuvimos viviendo con las preocupaciones más domésticas e internacionales, pero como que las veíamos muy lejanas, y el 11S marcó un antes y un después en el ámbito del terrorismo, aunque en este país desafortunadamente ya teníamos la escuela del terrorismo por la banda terrorista ETA, ¿no? Lo que pasa es que lo vivíamos a nivel nacional y aquellos que iban a vivir al País Vasco pues sabían o no sabían a lo que se enfrentaban. Y al final es transponer esa incertidumbre también en un ámbito internacional, que eso nos lo dio el 11S, ¿no? Sí, luego aspectos como países de alto riesgo, como fue Libia. Yo viví la experiencia junto con Repsol cuando tuvieron que salir de Libia, la importancia de la comunidad de empresas españolas que se prestan ayuda ante situaciones de riesgo político, de terrorismo, de conflictos bélicos, como de una catástrofe medioambiental, y poder hacer esa unidad de acción que permite a una compañía ayudar a otra en un momento crítico. En ese momento el FEX participó directamente con Repsol para prestar ayudas de todas aquellas empresas que conformaban el FEX en ese momento y que pudieran poner a disposición de Repsol pues aviones para traer a los trabajadores, ayudarles a buscar alojamiento en Madrid porque venían con familias enteras. Pues ese gabinete de crisis que escuchamos o que estamos acostumbrados a escuchar en los entornos televisivos, ¿no? Y de series, pues es una realidad y que se tiene que desarrollar y que tiene que haber unos planes de prevención ante situaciones de riesgo, y las empresas deben tenerlos definidos, porque estos riesgos se plantan en un momento donde si no estás preparado y no tienes una estrategia ligada a esa seguridad y a solventar esos riesgos, pues claro, te encuentras atado de pies y manos y no puedes reaccionar. Con lo cual, insisto, reforzando lo que ha dicho Beatriz, y con esto concluyo, la importancia para aquellas empresas del entorno de las pymes que contemplen un plan estratégico, un plan de contingencia que contemple aquella seguridad de sus profesionales en determinados entornos, la importancia de informar y formar a esas personas que se desplazan y tener unos informes actualizados de la situación en cada uno de los enclaves donde estas empresas operan y tienen que desplazar trabajadores. Con lo cual, la inteligencia siempre ha estado, pero ahora más que nunca, porque la figura de la protección del trabajador se considera uno de los factores clave de éxito en los procesos de internacionalización y clave de éxito en las políticas de recursos humanos. Bueno, la verdad es que es verdad que con los años que lleváis ya, me parece que son 18, acabamos de hacer la mayoría de edad en el FEX, habéis vivido situaciones de todo tipo y bueno, vosotros en estos días es verdad que comentando mucho, hemos comentado el tema de que llevábamos mucho tiempo aplicando la inteligencia sin ser conscientes de ello, y es importante ser conscientes no por darle importancia a la inteligencia en sí, sino por sacarle todo el jugo que tiene cuando se aplica con todas las herramientas que tienen, desde los análisis que pueden ser para seguridad, que pueden ser análisis competitivos para cuando vas a salir a otro mercado y saber qué empresas están allí trabajando y cuál puede ser tu nicho de mercado. Es decir, al final la inteligencia tiene muchísimas herramientas, muchísimos tipos de análisis que pueden ser empleados, y nosotros pues lo empleábamos en lo más básico, quizá tema seguridad, o incluso cuando tú vas a sacar a alguien fuera, que lo comentábamos estos días,
solamente el mero hecho de preguntar en otro país cuáles son los procedimientos, cuáles son las documentaciones, cuáles son los tiempos para aplicar para una visa, y cuando eso lo reflejas después en un informe para presentárselo a los directivos que tienen que tomar la decisión de mandar a esos profesionales fuera, ahí se está aplicando también inteligencia. Entonces, yo fui consciente de ello cuando, fíjate, llevo 18 años haciéndolo, y he sido consciente de ello cuando le he puesto nombre ahora que me he reciclado en este ámbito tan bonito, pero es verdad que si se le puede sacar bien partido es cuando se la conoce, cuando se sabe cómo se está aplicando, cuándo se está aplicando, y ahí se pueden sacar un montón de informaciones de todo tipo que al final son transversales a la empresa porque valen para cualquier departamento que tenga que participar en la toma de decisiones, ¿no? Y hablando de movilidad internacional, esto sí que lo voy a leer yo, ¿vale? Porque estábamos hablando estos días que, sobre todo, muchísimo lo que está pasando con el tema de la guerra, con el tema de la crisis económica que conlleva la guerra, que tras la pandemia ya se estaba empezando a complicar el escenario internacional económico. Bueno, la internacionalización de empresas como la movilidad internacional son dos sectores en los que el entorno VUCA es el día a día de las empresas que buscan salir al exterior para ampliar mercado y ganar competitividad en un mundo cada vez más globalizado. Para los que no lo conocéis o simplemente os suena vagamente, el concepto de entorno VUCA comenzó a ser utilizado en los años 90 por los soldados estadounidenses y actualmente, por las situaciones que están sobreviniendo, se está convirtiendo en un concepto muy actual y que se usa en el día a día en infinidad de ámbitos, ¿no? Se trata de un acrónimo compuesto por volatilidad, haciendo alusión todo esto en inglés, ¿vale? Haciendo alusión a la gran cantidad de cambios producidos, así como la velocidad que se suceden, a la incertidumbre, que se refiere a la incapacidad para predecir las situaciones o el curso de los acontecimientos que se van dando, complejidad, que trata la dificultad para entender y manejar el contexto o para distinguir entre la causa y el efecto, y por último, ambigüedad, que alude a lo complicado de comprender las relaciones entre los distintos elementos presentes en el entorno. En resumen, el concepto de entorno VUCA hace referencia a un concepto a un contexto cambiante que, por lo tanto, supone un gran desafío para la movilidad, para la internalización, en este caso para las empresas. La inteligencia, cuyo principal objetivo es el de ofrecer a una pregunta la mayor información posible ya cotejada y en tiempo real, se convierte, por lo tanto, en este entorno en una herramienta clave a la hora de tomar decisiones, pero no solo antes de que se desarrolle el proyecto internacional, sino durante todo el proceso, ¿no? Paula González Nagore, que es responsable del área de inteligencia en fuentes abiertas en Future Space, ¿qué valor puede aportar la inteligencia a la movilidad internacional y a la internacionalización de empresas? Bueno, muchas gracias, Generva, por tu intervención. En nuestro caso, nosotros siempre lo vemos un poco desde el punto de vista que ya han comentado Ángeles y Beatriz en sus intervenciones, porque creemos que hay como dos vectores de actuación. Por un lado, la propia empresa, esa parte de lo que es el proceso de internalización, pero también el cuidado del empleado, el ver qué es lo que va a necesitar, qué es lo que tiene, qué es lo que se va a encontrar allí. Y en ese punto nosotros también diferenciamos los trabajos a la hora de hacer el análisis, a la hora de hacer un informe, una investigación en relación a cómo poder hacer ese proceso de internalización, la movilidad de los empleados al país de destino. Y es que no solamente nos preocupamos de la seguridad, sino también de la reputación. Muchas veces no nos damos cuenta de que simplemente las diferencias culturales de un país a otro pueden marcar la diferencia. Y es importante que la empresa, antes de tomar una decisión, sepa cómo puede hacer ese proceso de internalización en un país concreto, cómo le puede afectar, qué cultura o qué valores tiene el país de origen para ver cómo casan con la cultura y valores que tenga la empresa, pues como marca personal, como embajadora, por así decirlo, y sobre todo también el entender cuáles pueden ser esos riesgos reputacionales que pueden afectar a la propia marca. Lo hemos visto, por ejemplo, en ejemplos como la internalización de Repsol dentro de Latinoamérica, en países como Argentina, en los cuales pues, hemos visto procesos en los cuales
aterrizar allí, el estar allí, el tener eventos políticos en los cuales estamos viendo que se mueven, no se mueven, se van, no se van, todo el tema que hubo con YPF en su momento, es un ejemplo muy, muy bueno de ver cómo la sociedad puede reaccionar a la aparición de una empresa extranjera, que eso muchas veces es muy importante tenerlo en cuenta porque puede malograr cualquier proceso de internacionalización en una empresa, más allá de los riesgos de seguridad, más allá de los riesgos sociales que pueda haber. Esa temperatura, que solemos decir, el tomar la temperatura del país, no solamente a nivel de riesgos operacionales que pueda haber, pues eso, a nivel de terrorismo, a nivel de seguridad, a nivel por ejemplo, jurídico, como comentábamos antes, con todo el tema de administrativo, visas, el cómo permitir que las personas que vayan allí a trabajar en nombre de nuestra empresa puedan, digamos, hacerlo con las condiciones adecuadas, que puedan tener acceso a una vivienda, que puedan tener acceso a un servicio, pues, por ejemplo, de transporte para poder llevar sus cosas, para poder llevar a su familia. Ya no estamos hablando solamente de eso, estamos hablando también de cómo eso luego el propio empleado va a ser el embajador de marca de la empresa y a la vez la carta de presentación de la empresa. Con lo cual, nosotros muchas veces nos enfocamos más en concienciar a las empresas con las que trabajamos de que no se tienen que olvidar tampoco de ese punto, porque los riesgos operacionales pueden prevenirse, pueden preverse y en caso de que ocurran pueden irse, digamos, evaluándose y pudiendo atajarse de una manera o de otra. Pero muchas veces nos olvidamos de la reputación y eso muchas veces hace más daño incluso que la seguridad. La verdad es que, ¿ves? Al final, hablando y comentando con expertos como vosotros, al final se sacan todas las aplicaciones que tiene la inteligencia en el mundo empresarial, que son infinitas, y si lo acotamos al tema a un área o dos áreas, que son la internacionalización por un lado y la movilidad internacional de personas, que todas las decisiones son importantes y todas las decisiones pueden ser drásticas en cuanto al resultado de la operación, en cuanto a todo, a echar abajo un proyecto que se ha trabajado en él durante muchísimos meses y se ha invertido dinero, etcétera, etcétera. Al final es bastante interesante darse cuenta de cómo va funcionando todo este tema, ¿no? Daniel, una pregunta. Bueno, en ISA Institute hacéis formación en inteligencia y sus diferentes disciplinas desde hace años, también para múltiples países. Nos interesaría conocer vuestra visión y opinión sobre el sector de la inteligencia en el mundo empresarial. Asumiendo que la formación podría ser un indicador de cultura de inteligencia, ¿cuál es la evolución de la demanda de formación en inteligencia en el sector empresarial aquí en España? Gracias, Genelva, y al resto de compañeros y compañeras por sus intervenciones súper interesantes. Antes de nada decir que el ISA Institute es una empresa española, es una PYME, una entidad educativa ubicada aquí en Madrid, pero prestamos servicios en más de 80 países, por los que hemos pasado por todo este proceso que describíais y me venía, digamos, recordando todos los retos que nos hemos encontrado en el camino. Y son retos que ahora pasaré a explicar, y creo que el resto de compañeros que también estén en esta misma situación pueden haber vivido en primera persona y sin duda, como veremos, la inteligencia facilita o reduce, ¿no?, ese tipo de riesgos y amenazas y las hacen un poco más llevaderas. En este sentido, para responderte directamente a la pregunta, Genilva, y en relación a algunas de las masterclass que venimos haciendo estas últimas semanas, la realidad es que la cultura de inteligencia en España es muy reducida en comparación, como comentaba Beatriz, con países de nuestro entorno. Cultura de inteligencia entendiéndola como el conocimiento en cómo se obtiene información útil, relevante, actual para la toma de decisiones fundamentada tanto a nivel estratégico, táctico como operativo. Esa cultura de inteligencia no ha penetrado en las instituciones públicas siquiera, y menos aún en la pequeña o mediana empresa, ¿no? Hay grandes empresas, algunas de ellas, el IBEX, que sí que tienen instaurada unidades de inteligencia y que la vienen utilizando desde hace probablemente un par de décadas, pero la inmensa mayoría siguen asociando inteligencia con espionaje, y lejos de la realidad, pues eso probablemente les aleje de poder usar estos servicios, estas disciplinas que tanto necesitan
para reducir la incertidumbre en cualquier proceso, no solo el de la internacionalización, sino también cualquier otro. Sí que es verdad que desde los años 2004-2005, probablemente, como comentaba Ángeles también, desde el 11S y en particular en España, desde el 11M en adelante, pues gracias al esfuerzo que hizo el CNI en este caso, con un programa de cultura de inteligencia, aperturismo, transparencia, participación en congresos, en entidades educativas, en universidades, hizo que empezase a calar el concepto de inteligencia entendido como debe ser entendido, ¿no? Para la reducción de la incertidumbre. Y poco a poco yo creo que cada vez más profesionales del sector, empezando por el sector de la seguridad, fueron acogiendo estos conceptos y aplicándolos en sus respectivos trabajos. Cada vez más empresas, tanto grandes consultoras como las Big Four, como consultoras más boutique en el ámbito de la estrategia, vieron una oportunidad de negocio en el ámbito de la inteligencia y empezaron a ofrecer servicios de inteligencia privados, en este caso, principalmente para grandes empresas o para instituciones públicas. Y posteriormente se ve como desde hace unos 5 o 10 años a esta parte empiezan a surgir consultoras de inteligencia muy especializadas, como Lincoln Intelligence, por ejemplo, en donde ya incluso se produce una especialización. Surgen consultoras de inteligencia muy especializadas en el ámbito ciber, que se dedican exclusivamente al ámbito de la ciberinteligencia, consultoras de inteligencia muy especializadas en internacionalización, donde su fuerte pues, es el conocimiento profundo sobre determinados mercados, países, sectores en concreto. Y también surgen consultoras de inteligencia muy centradas en el ámbito de la inteligencia competitiva, la vigilancia tecnológica o la innovación, que se centran principalmente pues, en investigar mercados, competidores y vigilar patentes, ferias, congresos, todo este tipo de ámbitos. Por lo que poco a poco se ha ido extendiendo como una balsa de aceite el concepto de inteligencia, pero aún estamos años luz, porque todo el mundo coincide en este diagnóstico, de países como Alemania o como Francia. Y eso hace que bueno, pues sea un aviso a navegantes que necesitamos poner las pilas. Todas las personas que nos dedicamos al sector de la divulgación, pues es importante que nos lo tomemos como una asignatura pendiente y que podamos sumar con charlas, mesas en directo como estas e incluso pues, formación en abierto, gratuita, para que pues, cada vez más ciudadanos, más profesionales, más empresas, sobre todo pequeñas y medianas que tienen menos recursos quizá para poder disponer de este tipo de servicios, pues puedan utilizarlos y nuestras empresas puedan competir de forma decente con aquellas de otros países que sí que tienen pues quizá o una mayor cultura de inteligencia o un mayor soporte institucional o una variedad más rica de empresas que le ofrecen este tipo de servicios, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco la versión crítica que quería hacer énfasis y para responderte de forma concreta. La importancia de la internacionalización, lo que hemos vivido en LISA Institute, en LISA Institute hasta el 2019, el 90% de nuestros alumnos y las empresas e instituciones a las que formábamos en inteligencia, ciberseguridad, análisis internacional, etcétera, estaban ubicadas en España, el 90%, y en el 2019 finales, principios del 20, decidimos, pues precisamente por lo que comentaba Beatriz, reducir la incertidumbre y mejorar nuestra resiliencia a cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de eventualidad que pudiera entrar España, por el motivo que fuese, a nivel político, económico, social, pues dijimos, vamos a diversificar y vamos a poder llegar a más mercados y depender menos del mercado español, ¿no? Y eso hicimos. Empezamos por Latinoamérica, que es la tendencia natural de casi cualquier empresa española, y nos encontramos con múltiples retos legales, culturales, económicos, legales, creación de empresas en otros mercados, contratación de personas en esos mercados, y todo eso, pues, evidentemente, solos y sin ayuda. Por eso,
también otro de los puntos que quería hacer énfasis es en no nos apoyamos suficiente en nuestras instituciones públicas, en nuestras cámaras de comercio, en las empresas que tenemos en España que ya han pasado por esto, que conocen muchísimos casos, que nos pueden aliviar de muchísimos riesgos, nos pueden ahorrar mucho tiempo y nos pueden ahorrar mucho dinero en este proceso. En España tenemos múltiples organizaciones que nos pueden prestar este tipo de servicios, incluso a nivel público, cámaras de comercio regionales, cámaras de comercio a nivel estatal, el ICEX, las embajadas, consulados que tenemos en el exterior y luego en el sector privado, como comentaba antes. Así que, aunque puede parecer una pérdida de tiempo en un primer momento, sin duda nos va a ahorrar muchísimo tiempo futuro. Y la internacionalización, lo que personalmente yo considero es internacionalizarse o morir. En un mercado global como en el que estamos, aunque no queramos y aunque no lo consideremos así, incluso un comercio local de un municipio, por pocos habitantes que tenga, no lo sabe, pero está internacionalizado. Ese municipio probablemente tiene proveedores que vienen de otros países, que le ofrecen material, que le ofrecen servicios, seguramente tiene conexiones a Internet, a empresas tecnológicas de múltiples países, seguramente pues muchos de los materiales que utiliza vienen de China, muy probablemente, y por tanto es una empresa, por pequeña que sea, que está expuesta a COVID que pueden surgir, a crisis de chips, a crisis del comercio internacional a nivel marítimo, como estamos viendo en estos últimos meses, y eso implica que esa empresa, por pequeña que sea, tiene que preocuparle. Dentro de todas las preocupaciones con las que convive, una de ellas tiene que ser el ámbito internacional. Tiene que entender cómo le pueden afectar ciertas crisis, por lejanas que parezcan, a su negocio y poder anticipar y tener pues, un plan de continuidad de negocio que le permita pues, poder gestionar de la mejor forma posible cualquier eventualidad que le surja y no poner en riesgo así su negocio, ¿no? Entonces, internacionalizarse o morir es otro de los conceptos, y que todo el mundo está internacionalizado ya per se en el mercado global en el que nos encontramos es algo que debemos asumir, y es algo que si no nos lo creemos pues probablemente nos acabemos enfrentando a mayores problemas en el futuro. Internacionalizarse implica inversiones elevadas, implica muchísima incertidumbre. Dependiendo del país, implica muchísimos riesgos políticos, económicos, sociales, legales, de seguridad. Es muy complejo gestionar aquello que tenemos a miles de kilómetros, incluso después del COVID, que parece que las videoconferencias se han convertido en el día a día. Incluso así, es muy difícil gestionar personas, sedes y procesos en general, licitaciones en mercados que están muy lejos o que son muy diferentes al nuestro. Y todo ello implica, además, una exigencia de toma de decisiones permanentes por parte de la dirección o del middle management, de los mandos intermedios de la organización, de forma eficaz, pero sobre todo de forma ágil, para poder competir de forma decente. ¿Qué aporta la inteligencia en todo este proceso? Con esto voy acabando. Pues, de forma muy resumida, la inteligencia nos permite reducir la incertidumbre en esa toma de decisiones, en todos esos retos que tenemos. ¿Qué actividades concretas aporta la inteligencia? Por un lado, los analistas de inteligencia, ya estén dentro de nuestra organización, ya sea una empresa externa que contratamos al efecto para que nos ayude en todos estos procesos, nos ayudan a, por un lado, definir las necesidades de información que vamos a tener para poder actuar correctamente y a tiempo. ¿Qué necesitamos saber para poder decidir correctamente? ¿Qué sabemos sobre esos mercados, sobre esos competidores, sobre esa legislación? Y lo que es más importante, ¿qué no sabemos? Que nos ayuden a identificar qué no sabemos y qué deberíamos saber para atacar ese problema lo antes posible, ¿no? Otra de las ventajas que tiene la inteligencia es la obtención de datos e información, tanto de fuentes humanas, que aunque el 80% de información se encuentra en fuentes abiertas, en Internet y al alcance de un clic, hay mucha información que no está en Internet y es precisamente la más valiosa. Entonces, algo que nos aporta la inteligencia es obtener esos datos e información clave, relevante, actual, y no solo eso, contrastarla evaluando la fiabilidad de esa información y la credibilidad de las fuentes que nos la aportan. Y eso no es baladí,
Eso no es simplemente coger diferentes fuentes a ver si me dicen lo mismo. Eso es analizar que esas fuentes realmente no nos están desinformando, que esas fuentes realmente tienen información de primera mano, son fuentes creíbles, podemos confiar en ellas, porque de lo contrario la información que nos están aportando no tiene ningún valor. Por mucho que esté en una página web que sea muy bonita o que según diga esa página web hay un experto quien escribe ese artículo, hay que analizar muy bien el origen de esa información y los objetivos que puede tener esa web entre líneas. Y eso es precisamente lo que hace la inteligencia. Otro factor clave que nos aporta es que una vez hemos obtenido esa información que nos responde a lo que no sabemos, una vez la hemos contrastado, hemos evaluado las fuentes, las hemos triangulado y ya tenemos una información con un cierto nivel de veracidad y credibilidad, los analistas de inteligencia lo que hacen es analizarla con una serie de técnicas, herramientas y tanto de análisis de inteligencia estructurado como no estructurado para objetivar de forma aséptica la toma de decisiones. Y además, por último, los analistas de inteligencia además son expertos, son especialistas en plasmar esas conclusiones ya refinadísimas en un informe de una página para que aquella persona que tiene que tomar decisiones y que no suele tener tiempo, en 5 o 10 minutos pueda hacerse una composición del lugar, pueda entender el problema, pueda entender las posibles soluciones, las probabilidades de éxito en la toma de decisiones y pueda dedicarse únicamente a tomar esa decisión de forma fundamentada. Entonces, esto es el valor que tiene la inteligencia y cubre una necesidad importantísima que tiene cualquier empresa, incluso cualquier institución, en la toma de decisiones. De modo que es un recurso, es un activo y desde el LISA Institute animamos a todas las empresas y también a todas las instituciones que no tengan interiorizados los procesos de inteligencia dentro de su organización a que valoren muy seriamente el incorporar este activo para reducir los errores y para, por tanto, aumentar los aciertos. Buenísimo, creo que ha quedado perfectamente claro. La verdad es que, bueno, ¿ves? Lo que hablábamos antes, si tratamos el tema con expertos de verdad, al final nos damos cuenta de que quitamos todas esas capas de fama externa que ha ido ganando la inteligencia en España por diferentes actores o por diferentes factores. Y nos damos cuenta de que la realidad es que es una herramienta clave y básica en la toma de decisiones y que efectivamente es transversal a la empresa. Más aún en la movilidad internacional y en la internacionalización de empresas que nos movemos en escenarios no conocidos y con un número de variables bastante importante en comparación con lo que solemos hacerlo en un entorno conocido como puede ser nuestro propio país, ¿no? Paula, desde vuestra experiencia en Future Space, ¿qué servicios basados en inteligencia encajan dentro del contexto exacto de la movilidad internacional y la internacionalización de empresas? Pues en nuestro caso la experiencia que tenemos está muy basada en pues un poco lo que hemos estado hablando durante toda la sesión, las escuchas riesgo país, en el cual pues poder tener, digamos, una foto, una imagen de forma continua mediante monitorizaciones, vigilancias digitales, en las cuales podamos ver cuál es el estado del país a nivel social, a nivel económico, a nivel político, saber cuáles son los incidentes de riesgo que pueda haber, el entender un poco cuáles son las problemáticas que hay que tener en cuenta, cuáles son a lo mejor pues, los eventos que puedan estar ocurriendo en el país, de cara a que tanto la empresa a nivel de negocio como las personas a nivel de movilidad internacional puedan tenerlo en cuenta en su día a día. En este punto volvemos a la parte de la identificación de los riesgos. Al final es muy importante tener un sistema de alertas y un sistema de indicadores que puedan permitir detectar esos riesgos de forma preventiva. Cuanto antes los detectemos mejor, es uno de los puntos fuertes, uno de los principales objetivos que siempre va a tener la inteligencia, evitar que las cosas sucedan antes de que ocurran. Entonces, ahí en esa parte el trabajo de la inteligencia
basa no solamente en dar el informe, el reporte mensual que cualquier consultora podría hacer de pues, cómo está el país, sino también el ir un poquito más allá en el análisis, un poquito más allá en la información y poder detectar cómo poder identificar esos eventos de forma preventiva. Ahí estamos hablando de riesgos reputacionales, riesgos operacionales, un poco lo que también comentaba antes. En Futurespace, por ejemplo, también empresa 100% española, nos dedicamos muchas veces a ayudar a las empresas pymes, sobre todo, o grandes empresas incluso a través de, pues bien sean proveedores, fíjate, ya no solamente la internalización per se de la propia empresa, sino el simple hecho de encontrar proveedores o partners en otros países con los que poder empezar a trabajar, quizás a lo mejor en un pasito previo a la propia internalización, el propio traslado de la empresa a la región, pues ahí nosotros también intervenimos. Estamos hablando pues esos análisis de mercado, vigilancias tecnológicas, hacer análisis de competidores, hacer análisis de partners, esas vinculaciones que puede haber, por ejemplo. Muchas veces nos llegan empresas que nos dicen, oye, necesito ganar este concurso público que van a lanzar en este país y quiero saber con qué empresas me tengo que aliar para poder ganarlo, o sea, porque la facturación de mi empresa depende de ese tipo de concursos. Estamos hablando de sectores muy estratégicos como pueden ser la energía, como puede ser la industria naval, la industria logística, sectores que mueven muchísima cantidad de dinero, muchísima cantidad de trabajadores que tienen muchísima cantidad de negocio por todo el mundo y que al final eso hace mucho más complejo la misión del poder abordar todas estas necesidades que en el fondo para ellos terminan siendo estratégicas. Hablamos también dentro de ese análisis de competencia que no solamente hablamos de hacer el típico análisis DAFO para evaluar o ver cuál es el posicionamiento que tiene la propia empresa con respecto a sus competidores, sino también estamos evaluando esas conexiones, el ver si a lo mejor tiene los mismos proveedores que tú o está mirando los mismos proveedores que tú, si a lo mejor se alía con otras empresas con las cuales tú también estabas planteando aliarte, el qué puede implicar para eso, cuáles son los contactos, por ejemplo, que un posible partner puede tener sobre el terreno. Al final eso va mucho más allá de lo que es el análisis de riesgos y que ayuda a enriquecer muchísimo más el análisis. Todo ello va enfocado al final a la detección de oportunidades. El objetivo del final es poder decirle a la empresa cuáles son de sus posibles objetivos los que a priori parecen ser más interesantes o cuáles pueden sacar más beneficios, sobre todo para aligerar esa toma de decisiones. Al final la inteligencia es eso, prevenir y acelerar la toma de decisiones. Al final, en este punto, volvemos a la parte reputacional y es una vez se hace todo eso, una vez se realiza toda esa parte más previa, por así decirlo, ese estudio previo a ver cómo podemos ir, pasamos a la parte reputacional, es decir, oye, una vez que estoy allí, ya no me tengo que olvidar de que estoy allí. Entonces, muchas veces nosotros también insistimos a nuestros clientes el valor que tiene no solamente hacer ese trabajo previo, sino también durante la estancia, pues, o en este caso de la propia empresa en el país o región, que haya una vigilancia, una monitorización, un social listening en el cual podamos detectar pues, cuáles son los sentires de la sociedad, cuáles son los problemas políticos que están existiendo, si a lo mejor puede haber algún tipo de cambio a nivel legislativo que se esté hablando de cara, por ejemplo, a un proceso electoral. Todo eso son decisiones muy importantes que pueden afectar al sector de la empresa para la que estamos trabajando. Es que incluso con esto que comentas ahora, disculpa que te haga un inciso, a mí se me ocurre rápidamente el poder, por ejemplo, si tú estás en un país y estás percibiendo el sentir de la empresa con respecto, o sea, perdona, el sentir social con respecto a cualquier evento que se vaya a dar en el país, que pueda ser, no sé, ya que pueda ser del tipo social, porque haya revueltas sociales, que pueda ser del tipo político, que pueda ser del tipo bélico, etcétera, etcétera. Al final, el tener ese sentimiento antes o durante el momento en el que está aconteciendo puede significar una oportunidad de mercado para alguien que es capaz de detectarlo y decir, oye, aquí hay es que se me ocurre o me invento, tener un problema por temas sanitarios, un problema por temas sociales que afectan al tema al ámbito sanitario en un país, y tú resulta que eres un proveedor de material sanitario específico que está viendo problemas allí, pues cuando
sin ir más lejos, el COVID, los respiradores, etcétera, 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 detectar esa falta, esas quejas, esos problemas que pueda haber en un país a nivel social, a nivel escucha social, y decir, oye, esta es mi oportunidad y voy a ver cómo puedo entrar por ahí, ¿no? Eso podría ser por ejemplo, una aplicación. Efectivamente, se me ha venido a la cabeza además justo un ejemplo que tuvimos que abordar hace unos meses, enfocado a una empresa del sector banca que lo que quería era hacer una internalización en Latinoamérica y estaba muy interesado en poder entrar en Colombia. Y una de las cosas que tuvimos que advertir entre todos los países que estaban valorando de cara a ese proceso de internalización era el sentimiento o el malestar social que había en ese momento, pues debido a revueltas que estaba habiendo por los muchos problemas sociales que existen en el país a nivel, pues, con la población indígena, con el tema de guerrillas, con el tema de cárteles de narcotráfico, y al final eso genera un clima social muy inestable. Ese clima inestable el año pasado derivó en muchísimas manifestaciones que produjeron muchísimos altercados, muchísima violencia en las calles, por ejemplo también mucho vandalismo, mucha quema de contenedores, y entre ellos, por ejemplo, una de las cosas que el sector bancario en Colombia estaba acusando, por así decirlo, era precisamente el ataque a las oficinas bancarias, el reventar los cajeros, el ver cómo se estaban aprovechando incluso de los propios altercados, de las propias protestas sociales para hacer ciberataques contra la infraestructura crítica de estas oficinas. Y eso, por ejemplo, eran cosas que la empresa no había tenido en cuenta de cara a su análisis jurídico, su análisis económico, su análisis de dónde poner tal. Son típicas cosas que simplemente por la complejidad de todo lo que atañe el hacer una internalización de una empresa, son cosas en las que al final no caes, y al final de esa parte es de la que se ocupa la inteligencia, de mirar los detalles que a ti en el conjunto se te pueden escapar. Qué bueno. Qué bueno. No, la verdad es que, bueno, según vamos avanzando en la charla, nos damos cuenta de que, bueno, estamos hablando de una herramienta muy, muy válida y que no solo las grandes empresas deberían contar con ella, sino también y sobre todo las pymes, que al final son las que están un poco más o son más susceptibles de poder tener errores porque no tienen grandes equipos de consultores, etcétera, etcétera, que pueden estar haciendo ese trabajo de prospección, ¿no? En ese sentido, Daniel, ¿qué sectores o industrias demandan y necesitan más servicios relacionados con la inteligencia? Que vosotros sepáis. Pues como comentábamos, por el momento son especialmente las grandes empresas las que disponen o de unidades de inteligencia a nivel interno o personal de inteligencia en algún departamento de 1 o 2 personas o en última instancia que lo externalizan, ya sea todo lo relativo a obtención, análisis, reporting, etcétera, o una parte del ciclo de inteligencia que normalmente suele ser la obtención. La parte de análisis se suele tener más in-house en la empresa porque quizás es más estratégico, más crítico, más sensible, pero probablemente la obtención, ya sea fuentes humanas, fuentes abiertas, dependiendo del sector, inteligencia de imágenes, etcétera, se tiende a externalizar más porque requiere conocimientos más especializados, más avanzados, menos generalistas, incluso medios, herramientas que no compensa que una empresa pues, disponga de determinado software o determinado acceso a determinadas bases de datos para una investigación, una misión en concreto, y son partes que se suelen externalizar. En cuanto a los sectores que más nos suelen, digamos, con el sesgo de la formación, contratar formación ya sea a medida o ya sea los diferentes programas formativos que disponemos en la página web, son, por un lado, bancos y aseguradoras, porque tienen una mayor complejidad y variabilidad de actores y de escenarios. El sector financiero y bursátil, pues como sabéis, depende de tantos factores y que pueden afectarlo que invierten en inteligencia. Las empresas tecnológicas, al basar su negocio principalmente en datos, pues sobre todo las que se basan en Internet, su valor o diferencia competitiva es precisamente el cómo analizar esa ingente cantidad de datos que disponen, y para ello pues acostumbran a necesitar
analistas de datos o analistas de inteligencia para poder aprovechar ese business intelligence que tienen a nivel interno. Empresas multinacionales, como comentábamos todos los panelistas antes, por el reto mayúsculo que tienen en la internacionalización, en el proceso, pero luego también en el mantenimiento de todas esas sedes, clientes, proveedores a nivel internacional. Y las más multinacionales, las que están más internacionalizadas, ya conocen todos estos retos y todos estos problemas y son las que suelen ser más sensibles a contratar servicios de inteligencia. Las empresas energéticas y farmacéuticas son empresas que requieren de grandes inversiones de capital en un momento inicial. Las farmacéuticas, pues para investigar un nuevo fármaco, por ejemplo, pues hasta que pasan 10, 15 o incluso 20 años, no empiezan a recuperar el retorno de la inversión, de la investigación, de laboratorios, de patentes, de todo lo que han hecho previamente de I+D+I. Y las empresas energéticas igual. La construcción de refinerías, la construcción de oleoductos, etcétera, requiere de tales inversiones que ya les merece la pena el anticiparse y el hacer prospectiva de la seguridad de una determinada región, país, legislación, etcétera, para que cuando empiecen a operar y empiecen a comercializar sus productos, pues lo hagan con una cierta garantía de retorno de la inversión. Empresas innovadoras, aquellas empresas que están, digamos, la punta de lanza tecnológica de cualquier sector e industria, a su vez están compitiendo de forma salvaje con otras empresas innovadoras y normalmente pues el primero que llega se queda todo, gran parte, y son empresas que también tienden a creer y a contratar inteligencia para hacer vigilancia tecnológica, para vigilar patentes, ver lo que está haciendo la competencia en otros países, etcétera. Aquellas empresas que tienen mayor exigencia de confidencialidad por dedicarse al sector de la seguridad, la ciberseguridad, por estar más expuestas a determinados riesgos, amenazas o ciberamenazas, todas ellas, digamos, son las que más tenemos nosotros la información que contratan servicios de inteligencia fuera o que disponen de unidades de inteligencia dentro. Vaya, o sea, que al final son muchos, lo que pasa es que entiendo que dentro de esos sectores no son todas las empresas ni mucho menos, sino quizá 2 o 3 las que deciden colaborar o contratar esos servicios de inteligencia, sea de manera interna o externa, ¿no? Bueno, poco a poco al final, yo también vengo de un sector que es la movilidad internacional, que es un sector que requiere de mucha pedagogía, que aquí hay que explicar mucho a las empresas por qué hay que hacer la movilidad internacional de manera correcta y de manera adecuada y en base a ley. Y entiendo que con el tema de la inteligencia es lo mismo. Habrá que hacer muchísima labor pedagógica inicial y poquito a poco quitarnos pues, esas capas de fama externa e ir poquito a poco dándole valor a la disciplina en sí, ¿no? Y para terminar, esto es una pregunta para Daniel y Paula. ¿Qué ventajas competitivas pensáis que tiene para las empresas el contar con analistas de inteligencia, ya sea a nivel interno o contratados por una consultoría de inteligencia o servicio de inteligencia privado? Daniel, por ejemplo. Ventajas de disponer de servicios de inteligencia, ¿no? Uh-huh. Pues el contar el contar con la unidad interna o, es decir, contar con esos servicios, con esas herramientas de inteligencia. ¿Qué ventajas competitivas tendría? Vale, pues en mi opinión, ahondando en lo que comentaba en la primera intervención, la inteligencia puede dar soporte a múltiples áreas o departamentos de una organización. Empezando por la dirección, pues ayudándole a la toma de decisiones, ayudándole, como comentaba Paula, en el reporting de aquello que es más crítico, más sensible, más importante, y que tengan la información que necesitan, cuando la necesitan y que esté fundamentada y que sea fiable, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las personas que toman más decisiones probablemente y que están más expuestas a riesgos y amenazas probablemente sean los representantes políticos de los principales países del mundo. Si los representantes políticos de los principales países del mundo disponen
a diario de informes de inteligencia para poder tomar decisiones, no solo en el ámbito de la seguridad y defensa, en cualquier ámbito de su toma de decisiones, significa y es representativo de que cualquier persona que tome decisiones, sobre todo al cargo de una organización, necesita ese tipo de servicios, y cuanto más cerca los tenga y más frecuentes, pues más fácil tomará esas decisiones. Por lo que un área que suele necesitar este tipo de servicios de forma frecuente es la dirección de cualquier tipo de organización. Dependiendo del sector en el que se encuentre la empresa, si por ejemplo es una infraestructura crítica o una infraestructura estratégica, que son aquellas empresas que ofrecen un servicio esencial a la ciudadanía según establece la ley de infraestructuras críticas, pues empresas energéticas, agua, bancos, empresas de alimentación, farmacéuticas, empresas del sector salud, las administraciones públicas, todo este tipo de empresas que son críticas y estratégicas están más expuestas a riesgos, ciberamenazas y la amenaza del terrorismo, y por tanto suelen disponer de departamentos de seguridad. Si disponen de departamentos de seguridad, esas personas que trabajan en el departamento de seguridad suelen conocer de qué va esto de la inteligencia, pues por cercanía profesional, y también suelen contratar a aquellas que pueden y les dejan pues este tipo de consultoras de inteligencia externas, o ya lo disponen a nivel interno, con el objetivo último de prevenir cualquier riesgo y amenaza contra su organización, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con CNI, en colaboración con otros actores, ¿no? Evidentemente no gestionan su seguridad de forma autónoma, pero es el objetivo para el que necesitan la inteligencia, la anticipación. Ocurre lo mismo con el ámbito de la ciberseguridad. Hoy en día, como estamos viendo en España, de hecho en estas últimas semanas y meses, lamentablemente sí, nadie está exento de que nos hackeen el móvil, nadie está exento de que nos vulneren nuestra privacidad, y por tanto que esa privacidad pueda ser utilizada en contra de nuestros intereses personales y en contra de nuestra propia organización, institución, empresa, de modo que en el ámbito de la ciberseguridad la inteligencia lo que permite es anticiparse, el threat intelligence que llaman, la inteligencia de amenazas, el cooperar a nivel internacional, pues tanto con Interpol como con empresas de antivirus, empresas que se dedican al sector, en detectar qué nuevos modus operandi van teniendo los cibercriminales para, antes de que aprovechen un vector de ataque que nuestra organización o nuestros dispositivos pueden tener abierto y pueda ser explotado por los cibercriminales, pues poder ir parcheando y taponando para evitar esas intrusiones y esos hackeos, además de concienciar a todo el personal para evitar que haga clic donde no debe, ¿no? Entonces, la ciberseguridad es otro de las áreas que suele contratar este tipo de servicios, y estos tres, dirección, seguridad y ciberseguridad, son los más habituales en la mayoría de sectores e industrias donde suele haber inteligencia. No sé si Paula seguramente pueda complementar Sí. lo que acabo de explicar. Yo, por ejemplo, iba a comentar el hecho de que la inteligencia tampoco está aquí para meter miedo. Obviamente nos encargamos de la seguridad, obviamente ayudamos a la toma de decisiones, obviamente pues colaboramos con todo lo que tenga que ver con infraestructura crítica, pero también ayudamos a generar valor y a generar negocio. Entonces, en ese punto colaboramos también con otros departamentos que forman parte de la empresa, como puede ser compras o el departamento comercial, con el objetivo pues de detectar clientes, detectar posibles áreas de negocio, áreas de oportunidad. Colaboramos también incluso con los departamentos de recursos humanos a la hora, por ejemplo, de realizar procesos de selección, evaluación de talento, búsqueda de talento, promoción internas, auditorías, hacer un poco esa labor de proteger o buscar o entender el valor del talento que puedan tener los empleados que trabajen para la compañía, y en ese punto, por ejemplo, pues hallar si existe un encaje de valores con respecto a la empresa, el entender a través, por ejemplo, de la huella digital de los candidatos si el encaje del puesto es óptimo con respecto a las capacidades que demuestra tener tanto en lo que es la propia entrevista como en el estudio de su huella digital. Hablamos también, por ejemplo, de departamentos como marketing, en los cuales también ayudamos muchas veces en el análisis de campañas de comunicación, en el lanzamiento de campañas de comunicación, detección, por ejemplo, de influencers, análisis de temáticas virales, por ejemplo, análisis de redes sociales, en los cuales a lo mejor nos vamos un poquito más
ya no tanto al análisis en profundidad más estratégico como el que puede requerir a lo mejor un departamento de dirección, sino muchísimo más operativo, en los cuales a lo mejor la principal problemática que puede tener el cliente es la obtención de información, el no saber cómo buscar la información, no saber cómo gestionar la información. Muchas veces también la inteligencia, y cada día más, va a relacionarse con todo lo relacionado con la analítica del dato, con la gestión del dato y la gestión de la calidad del dato. Estamos hablando de que muchas veces, y sobre todo ahora que contamos con una regulación mucho más estricta a nivel de protección de datos, hay empresas que necesitan saber más sobre sus clientes, pero cada vez tienen más restringido la cantidad de información que pueden obtener de sus clientes sin el consentimiento de estos. Por lo tanto, nosotros en lo que valoramos y en lo que ayudamos también es a generar valor dentro de ese mundo, contando con los datos indirectos, es decir, puede que a lo mejor no tenga el acceso pues, a toda la información de mi cliente, porque para ello a lo mejor lo que necesito es que me dé o que consienta a darme sus perfiles de redes sociales, pero sí que puedo tener otras métricas avanzadas basadas en cruce de datos, como pueden ser la matrícula de su coche, el año de matriculación, dónde vive, su número de teléfono, para poder hacer estimaciones más relacionadas con lo que es la propia caracterización del cliente, el poder decir, sabiendo dónde vive, sabiendo dónde veranea, sabiendo dónde tiene su vivienda, puedo estimar su actividad económica, puedo estimar cuál es su nivel formativo, puedo estimar los intereses que tiene esa persona para poder venderle productos mucho más ajustados a su perfil. Y va totalmente despersonalizado, va compliance con protección de datos, y en ese punto es algo en lo que la inteligencia apoya, en este caso al mundo de la analítica, porque nosotros a lo que nos dedicamos es sobre todo a apoyar en ese proceso de reflexión de cómo poder primero obtener los datos y luego también cómo combinarlos. Qué bueno. Pues nada, al final, bueno, creo que poquito a poco y en mesas como esta y haciendo mucha labor, como comentábamos antes, pedagógica, vamos a ir dándonos cuenta de que la inteligencia en el día a día puede darnos muchísima ventaja, ya sea competitiva en un entorno nacional como internacional, que es de lo que trataba inicialmente esta mesa. Sí me gustaría romper una lanza por esas empresas que por fin empiezan a tener departamentos de inteligencia y los llaman como tal, unidades de inteligencia, o bueno, que no intentan esconder un poco a los analistas de inteligencia en diferentes departamentos, ya sean de compliance, ya sea, es decir, que ya en sí el analista de inteligencia es un valor añadido para la empresa, que se le dé la importancia que tiene y que sobre todo que se aproveche ese valor. Es decir, no por tenerlo ya vamos a tener todo el trabajo hecho. Hay muchísimo trabajo, están los ciclos de inteligencia, está el cómo trabajar esos datos, esa información. Pero yo creo que todas las empresas o todos los participantes de esta mesa lo que pretenden es intentar ganar valor y ganar las mayores capacidades posibles o herramientas posibles para mejorar su negocio y mejorar su capacidad, la capacidad de su negocio en el día a día, ¿no? Creo que la inteligencia es un departamento clave para todo ello, que ir conociéndola poco a poco e ir separándola del espionaje o de la seguridad o de la solamente de estos ámbitos que son muy relacionados con el Estado, etcétera, etcétera, con las fuerzas y cuerpos de seguridad o con las Fuerzas Armadas, etcétera, que nos demos cuenta de que la inteligencia también puede ser muy doméstica y muy en el ámbito empresarial, sin ir más lejos. Yo creo que nos va a dar muchísimas más capacidades y muchísimas más herramientas para poder estar en una competición mucho más justa con otros países, ¿no? Y sobre todo, bueno, en un entorno, como decía antes Daniel, globalizado, hoy en día no podemos librarnos de tomar decisiones y que esas decisiones se puedan tomar con la mayoría, con la mayores garantes posibles de éxito, de saber que lo que estamos decidiendo estamos decidiéndolo sobre hechos veraces y contrastados. Oye, pues es un tema importante a tener en cuenta, ¿no? Muchísimas gracias a todos por haber participado en esta mesa. Espero que sea algo que podamos hacer más a menudo. Quizá no es un tema del que se hable mucho
fuera, como hablábamos, de temas de política, etcétera, etcétera, hoy en día, pero creo que es un tema muy interesante del que se puede hablar largo y tendido. Prueba de ello es que era 1 hora de mesa y vamos por 1 hora y pico ya, y siempre se hace corto. Lo dicho, daros las gracias a todos, espero que nos veamos pronto en otra mesa y que podamos seguir tratando de temas de inteligencia y de las ventajas competitivas de aplicar la inteligencia, en este caso en la movilidad internacional e internacionalización, pero en muchos otros ámbitos de la empresa. Así que simplemente, pues nada, daros las gracias a todos, a los panelistas, a Beatriz, Ángeles, Daniel y Paula por aportar vuestro conocimiento y vuestras experiencias, y a todos los asistentes por su tiempo y por su apoyo como siempre. Nos vemos pronto y un abrazo fuerte para todos.